Ruta 79. Del 2022. Octava ruta de los Tartesos. La ruta de hoy nos lleva a la localidad de Zalamea de la Serena, donde por caminos y senderos, donde visitaremos embalses, pedanías, praderas y lugares con mucha historia y alguna que otra sorpresa. Acompáñanos. No te lo pierdas. Comenzamos. La Plaza Calderón de la Barca, de Zalamea de la Serena, es el punto donde el ayuntamiento de la localidad nos ha citado. En esta preciosa plaza, tenemos el lugar donde tras confirmar nuestra inscripción, nos dan la acreditación de participación en esta ruta. En otra zona, la organización nos ha preparado un muy buen desayuno. Poco a poco se va acercando la hora. Las fotos de algunas zonas y esculturas, los saludos entre conocidos y nuevas amistades rellenan el momento antes del inicio. A las 9 de la mañana se da el inicio de la ruta. Unos cicloturistas de la Asociación Canchorrano y de la Escuela Diexle de Zalamea abren esta ruta, donde les seguimos unos 400 senderistas. De las 3 rutas programadas, una de 8 kilómetros, de 16 kilómetros y la de 24 kilómetros. En esta fiesta del senderismo, la ruta de los Tartesos, ruta que se ha convertido en tradicional de esta zona, y en el calendario de los amantes del senderismo, ha juntado a numerosos grupos de senderismo de esta localidad de Zalamea, y otros muchos de diferentes zonas de Extremadura, algunos de forma independiente, otros que se inician en este bonito deporte, y otros como yo, de otras zonas de España, que seguimos la Liga Nacional de Senderismo. Nuestra ruta transcurre por la calle San Francisco, la Plaza Martín Yáñez, calle Feria, Plaza de la Constitución donde podemos ver el distilo del año 102, y la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros del siglo XIII. Por la calle Pilar, donde podemos ver parte del castillo, muralla, palacio de Juan de Zúñiga, del siglo XIII. Aquí se escribió la primera gramática castellana por Antonio de Lebrija. La calle Sevilla y Nieva, que nos sacará de la población, junto al arroyo Cagancha. Ya en el antiguo camino La Higuera Zalamea, actualmente carretera X345, de terreno ascendente, donde en primer lugar vemos a los compañeros del grupo y escuela de cicloturismo, y a los primeros senderistas. Mientras disfrutamos de las vistas del paso de los compañeros, quiero daros a conocer esta localidad de Zalamea de la Serena. En primer lugar ubicaremos esta población. Zalamea de la Serena es un municipio perteneciente a la provincia de Badajoz, más concretamente, en el corazón de la comarca de La Serena, en la comunidad autónoma de Extremadura. La historia de esta población de Zalamea de la Serena, aunque según crónicas es difícil de fechar,
dado que dentro del término de este municipio, el descubrimiento del yacimiento del Cancho Roano, de origen conjunto tartésico-turdetano, datado en el siglo VI a.C., y según el historiador Tito Livio dice, que fue fundada hacia el año 300 a.C. Dentro del municipio, diferentes monumentos dan fe del paso de diferentes culturas. Parte de ellos lo hemos mencionado durante el paso por las diferentes calles de la localidad. Tiene otros como Capilla del Santísimo Cristo de la Quinta Angustia, construida en el año 1606. La casa de Pedro Crespo, entre otras muchas. Zalamea de la Serena es un auténtico museo. También cuenta dentro de la historia de Zalamea, el primer escrito de la gramática castellana, que ya hemos mencionado durante la ruta, pero Zalamea continúa haciendo historia en el teatro, reproduciendo la obra El Garrote más bien dado, o más conocida como El alcalde de Zalamea, obra dramática literaria de Calderón de la Barca, en 1636, y que desde 1994 los vecinos de esta localidad son protagonistas en la representación anual, en el 2008, calificada de Interés Turístico Regional de Extremadura, en 2011 Medalla de Extremadura, y 2018 calificada de Interés Turístico Nacional. Y también podemos integrar dentro de su historia esta ruta de los Tartesos. Ya es su octava edición y clásica ya dentro del calendario de cualquier senderista. Nuestra ruta continúa por la Trocha, camino de Higuera a Zalamea, o también conocido Camino de San Cristóbal, donde nos encontramos con Juan, hijo de Pedro Crespo, alcalde de Zalamea. A menos de 3 kilómetros, nos encontramos con otra sorpresa, en este campo de olivos, y a la sombra de uno de ellos nos encontramos con Pedro Crespo, alcalde de Zalamea, hablando con el general López Figueroa, general español al pasar por este municipio con motivo de la Guerra de Portugal. Como os comentaba, es una ruta con sorpresas. Continuamos. Esta trocha, o camino de la Higuera a Zalamea, nos lleva encajonados entre antiguas paredes linderas de piedra, y como de un jardín se tratara, rodeado de olivares. Da su encanto a esta parte de la ruta. Nos cruzamos con el camino que nos llevaría a la ermita de San Cristóbal, ermita del siglo XVIII. Llegados al collado, iniciamos un descenso donde dejamos el camino de la Higuera a Zalamea, tomando el camino de los molinos, que poco a poco nos acercara al embalse de Zalamea. Este camino de los molinos nos acerca definitivamente a la orilla de este embalse, donde nos encontramos nuevamente otra grata sorpresa: unas lavanderas. Estas lavanderas alcahuetas, mujeres del pueblo de Zalamea, que se reunían junto a este embalse para lavar la ropa, y como no, ponerse al día de los cotilleos y sucesos en el pueblo. En esta ocasión, nos amenizan la ruta con un fragmento de su escena en la obra de teatro del alcalde de Zalamea. Los participantes en la ruta no hemos podido pasar de largo, sin hacer multitud de fotos y videos de esta escena, en este, y nunca mejor dicho, escenario. Continuamos la ruta, por el camino de los molinos, que nos llevará a la cabecera de este embalse. Este embalse de Zalamea, o la charca, como le llaman los de la localidad, es una construcción del siglo XVIII. Está construido sobre el cauce del río Ortigas,
dando riego por medio de canales a una amplia zona. Tiene una zona acondicionada para el baño. La presa está construida con 3 contrafuertes y un cuarto que alberga un molino. En su parte superior tiene una especie de cúpula. Se presupone que se ponía alguna imagen, adornos de estilo barroco. Nuestra ruta continúa por el camino de los molinos. Un suave ascenso y descenso nos lleva al primer avituallamiento, donde nos ofrecen agua y fruta. Nuestra ruta inicia un breve repecho, y sin perder el camino de los molinos, giramos a la derecha. Este camino según mapas es también llamado Camino de los Pinches, que transcurre entre cultivos de cereales y olivos. Nos acercamos al kilómetro 6,5, y antes de la confluencia con el camino de Docenario, o camino del Valle hacia Lame. En este punto, nos encontramos con el control de participantes, y es lugar donde los participantes de la ruta corta y se desvían. Unos metros por este camino asfaltado, del Valle hacia Lamea, o camino de Docenario. Es un tramo conjunto entre estos dos caminos, hasta su divisoria, para proseguir por el camino ya de tierra del camino de Zalamea al Valle. Este camino de Zalamea al Valle nos lleva a la zona conocida como Huertas de Docenario, donde por el camino pasamos por diferentes granjas. En una de ellas hemos podido ver los famosos cerdos de pata negra, que nos dan un riquísimo manjar. Estamos llegando a esta zona de las Huertas de Docenario. Aproximadamente nos encontramos en el kilómetro 9,5. Nos encontramos con una nueva sorpresa: las aventadoras, donde nos muestran las labores del campo y nos representan otra parte del capítulo del teatro que realizan en el Alcalde de Zalamea. Poco a poco vamos conociendo más esta obra literaria. Después de disfrutar de cánticos y algún chascarrillo, continuamos. Tomamos el camino de Docenario. A menos de 1 kilómetro por este camino, nos encontramos un pequeño acueducto. Se trata de una de las tantas acequias salvando los desniveles del terreno, que regaban esta zona. Nuestra ruta llega a la pedanía de San Cristóbal de Zalamea, o más conocida como Docenario, donde somos recibidos por tarde del ejército del Tercio de Flandes, donde con sus lanzas nos hacen el pasillo de bienvenida a esta pedanía. Se trata de otra parte dentro de la representación de la obra literaria del alcalde de Zalamea.
no podemos pasar por alto, y al igual que con las otras representaciones, es inmortalizar este momento para el recuerdo. Con estos actores figurantes, y a pocos metros, nos encontramos con un nuevo control, habituallamiento, y punto de desvío, o separación de las rutas media y larga. En este punto también podemos ver las bolilleras, demostrando su destreza, ya que en mi caso he elegido la ruta larga. Continúo por el camino de las Desillas, una zona de grandes dehesas. Esta zona que recorreremos es una amplia extensión entre encinas, los robles, los alcornoques, donde habitan principalmente los animales como los rebaños de cabras, ovejas, vacas, campan a sus anchas. Mientras disfrutáis de las imágenes de esta zona, quiero daros a conocer la Liga de Senderismo FEDME. La Liga de Senderismo es un trabajo conjunto de la FEDME y las federaciones autonómicas para facilitar la realización de actividades de senderismo a las personas y clubes, para fomentar la práctica del senderismo. Esta liga cuenta con una app llamada Paso a Paso, en la que se encuentra información de las actividades de la Liga de Senderismo y dónde podrás inscribirte. Esta app también permite buscar senderos homologados de toda España. Continuamos por este camino del valle, a la higuera. Como en los enunciados habréis observado, este camino en los mapas históricos han sido parte de un entramado de caminos, que en la actualidad has desaparecido, bien por el desuso, o por parcelamiento. Y que me ha parecido interesante recordar. Este camino nos lleva hasta el cruce con el camino de Cancho-Urbano. Un giro a la derecha. Tomamos el camino de Cancho-Urbano, que nos lleva junto al arroyo Cagancha, hasta el yacimiento. Esta zona de dehesas, y desde la lejanía, hemos podido ver diferentes cortijos a nuestro paso. Tras aproximadamente 16 kilómetros, nuestra ruta llega al yacimiento de Cancho-Urbano. Mientras vemos algunas de las imágenes de este yacimiento, aprovecho a daros a conocer su historia. El yacimiento prehistórico de Cancho-Urbano constituye uno de los más importantes hallazgos de la arqueología española, del último cuarto del siglo XX. Se trata de una construcción de origen tartésico, incendiada y abandonada con todo su contenido prácticamente intacto. Quedó oculta durante siglos. Se encuentra en un magnífico estado de conservación. Su construcción original está datada de al menos el siglo VI a.C. El descubrimiento de Cancho-Urbano. En 1978, un labrador extremeño, llamado Jerónimo Bueno, se disponía a construir una alberca de riego en una pequeña elevación del terreno en medio de su finca, llamada Cancho-Urbano. Al hacerlo se encontró bajo el terreno con grandes construcciones de piedra, junto a una gran cantidad de ceniza y objetos antiguos. Fue un maestro de una localidad vecina, José Antonio Hidalgo, quien al ver los restos que habían quedado al descubierto, quedó impresionado por la magnitud de las estructuras que se apreciaban, y dio aviso a las autoridades. Cancho-Urbano es un singular edificio protohistórico. Se cree que estuvo ocupado entre los siglos 7 y 4 a.C., durante los cuales se fueron deconstruyendo distintos templos, cada uno de ellos sobre el anterior. Del siglo 7 a.C., quedan restos de una sencilla cabaña ovalada de piedra y adobe, excavada en la roca, a la que le suceden 3 edificios, o santuarios, que confirman el carácter sagrado del lugar. También se conserva un pozo, así como el foso que rodea todo el edificio. Cancho-Urbano se considera como el conjunto tartésico mejor conservado de la península ibérica, aunque solo el primero de los templos corresponde a época de los tartesos. Interesante, ¿verdad? Continuamos y cruzamos el arroyo Cagancho. Y otra sorpresa, unas tartesas, que nos muestran sus telares y sus frutos. A nosotros nos ofrecen líquido y alguna fruta. No podríamos pasar por alto, y realizamos una visita al centro de interpretación de este yacimiento, donde obtenemos información
y podemos ver elementos encontrados, y una gran maqueta de este yacimiento. Continuamos. Tras salir a la zona de aparcamiento, giramos a la derecha, para tomar el camino de Cancho Roano. Sin perder este camino, cruzamos de nuevo el arroyo Cagancho. Este arroyo le seguiremos por su margen derecha, mientras transitamos entre olivos y encinas. Quiero aprovechar a dar a conocer el circuito Camina Extremadura. El circuito Camina Extremadura es un programa de senderismo estructurado a nivel regional, promovido por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. Se trata de un circuito de alta calidad organizativa, donde la seguridad es primordial, y que da preferencia a aquellas rutas que se desarrollan por senderos homologados. En 2022, se cuenta con 28 itinerarios diferentes, repartidos por 15 territorios, ubicados a lo largo de toda la geografía extremeña. Nuestra ruta llega al kilómetro 20. Donde nuevamente tenemos una nueva sorpresa. Tenemos un grupo de soldados y habituallamiento, recordándonos que además de una ruta, estamos inmersos en un teatro. Nuestra ruta continúa. Continuamos por este camino de Cancho Roano. Esta parte del camino hasta el final de la ruta es compartida con la ruta media. Llegamos al cruce con la carretera X103, que tras cruzarla, la seguiremos unos cientos de metros por su margen derecho hasta el camino del Molinillo. Este camino del Molinillo nos llevará hasta la localidad de Zalamea de la Serena. Por este camino nos encontramos con los restos de diferentes edificaciones de labor, rodeado de olivares en su mayoría. De nuevo cruzamos el arroyo Cagancho. El camino toma una leve ascensión, que nos permite las vistas de la localidad de Zalamea. En puertas de entrar en esta localidad de Zalamea, aprovecho a poneros un audio-video de José Antonio Murillo, alcalde de Zalamea. Buenos días. Soy José Antonio Murillo, alcalde de Zalamea, y era sobre todo para agradeceros vuestra participación en la ruta senderista de los Tartesos. Ruta que la iniciamos con mucho cariño, ruta que tiene mucha participación de muchos senderistas, que agradecemos mucho que vengáis, que nos gusta mucho que el pueblo se llene de alegría, de gente que disfruta de nuestro patrimonio, de gente que disfruta también de nuestro patrimonio material, que es el alcalde de Zalamea, con pequeñas pinceladas de la obra durante el recorrido, de nuestra historia de la época de los Tartesos, de la época romana, en definitiva de qué fue Zalamea y de qué estamos siendo los Zalamea y de qué pretendemos ser. Os esperamos cada año, queremos que estéis con nosotros y os agradecemos profundamente que sigáis acompañándonos. Muy bien. Al finalizar la ruta, la organización nos tiene preparado un rico arroz. Con el sellado por la participación en la ruta, tan solo me queda agradecer a Valentín por la cesión de imágenes. Gracias a Protección Civil por estar en los puntos conflictivos y pendientes de resolver cualquier percance. Gracias a los figurantes de las diferentes asociaciones que han participado en recrearnos con estas escenas de la obra literaria, que nos ha hecho integrarnos en aquel drama. Gracias a los diferentes grupos de senderistas de la localidad de Zalamea de la Serena, que han ayudado y participado en la ruta. Gracias a las instituciones que han colaborado con esta ruta. Gracias a los trabajadores de la Oficina de Información y Turismo de Zalamea de la Serena por facilitarme información para la realización de este video. Gracias y al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena por la acogida y la bonita ruta organizada. A todos,
Mil gracias. Y como no, a todos los compañeros senderistas, que hemos disfrutado de esta bonita ruta, que ha sido todo una fiesta para los que nos gusta este deporte. Gracias. Y enhorabuena. Fin de ruta. Zalamea de la Serena. 2022. Hazte seguidor. Suscríbete. Es gratis.